Buenas noches, amigos, bienvenidos al final de esta jornada y al final de esta semana, cuando nos encontramos para despedir un nuevo día que el Señor nos ha regalado y que nos ha permitido vivir experiencias importantes. Vamos también terminando el mes de agosto, ya hoy es 28, ya la semana entrante estrenaremos el mes de septiembre. El tiempo va pasando. Fugi tempus irremediabilis est, dicen los latinos. Huye el tiempo de una manera irremediable, de una manera que nosotros no podemos, definir. San Agustín, cuando le preguntaban qué era el tiempo, él decía que sabía lo que era el tiempo, pero si tenía que explicarlo o definirlo, no sabía, porque el futuro todavía no es, por lo tanto no existe. El pasado ya se fue, por lo tanto tampoco es. Y el presente está pasando. Entonces, el tiempo sería todo ese confluir entre presente, pasado y futuro. Y el tiempo se nos va pasando. Ya llevamos de confinamiento más de 5 meses. Imagínense ustedes, y gracias a Dios, ya la semana entrante iniciaremos un nuevo periodo de un aislamiento y un confinamiento distinto. Pero bueno, se trata de que el tiempo pasa y que nosotros tenemos que agradecerle a Dios que nos da posibilidades del tiempo para realizar nuestra vida. Quiero saludarlos de una manera muy especial a la Universidad Católica de Pereira. Hoy hemos graduado 308 estudiantes entre pregrados y posgrados. Fueron ceremonias virtuales muy bonitas, de verdad que sí. Espero que los graduandos y sus familias hayan quedado contentos con el esfuerzo que ha hecho la universidad por hacer algo de calidad. No pudimos estar en el campus universitario como hubiera sido nuestro deseo, pero creo que también pudimos cumplir el objetivo de graduar a nuestros estudiantes. Un saludo y una felicitación muy especial a todos estos nuevos profesionales, nuevos especialistas, nuevos magísteres, también tecnólogos. Vamos a ofrecer efectivamente esta oración también por el éxito de estos nuevos profesionales. Saludo a los equipos de Nuestra Señora Superregión Colombia. Nosotros iniciamos un encuentro mundial. Empezamos a partir de mañana. Deberíamos estar, o yo debería estar en Polonia, porque ya teníamos el encuentro durante toda esta semana de los equipos de Nuestra Señora, encuentros de parejas responsables y sacerdotes conciliarios de las superregiones. Y pues Colombia es una superregión. Pero bueno, no se pudo a causa de la pandemia, por lo tanto vamos a hacer ese encuentro de manera virtual, razón por la cual tal vez la semana entrante no podamos encontrarnos, porque según los horarios tenemos que estar en coordinación desde Canadá hasta Brasil y con otras partes del mundo, entonces tal vez en la noche estemos ocupados en este encuentro, entonces es posible que durante la semana entrante no esté. Saludo a mi familia que en varias partes se unen a esta oración, también a mis amigos en distintas partes de Colombia y del mundo y que están presentes para reflexionar y orar al final de la noche que el Señor nos regala y que nos posibilita encontrarnos para agradecer tantas cosas bonitas que Él hace por nosotros o a través de nosotros. Bueno, también por nosotros. Saludo a todas las personas que ya se han unido hoy un poco tarde porque precisamente estábamos en 3 ceremonias de grados y salí un poco tarde de la universidad y entonces para llegar con un poco más de tiempo tuve que correr un poco este horario. En todo caso, ya está con nosotros Ligia Valencia, María Lilian Tavares, Andrés Pineda y su familia, a Ruth Reynoso, que de nuevo está con nosotros, nos hacía falta, desde México,
qué rico que esté con nosotros Ruth, que no nos abandone. A María Ludivia Loaiza, quien nos saluda y también saluda a todos los hermanos en Cristo Jesús. Bendiciones, dice nuestra querida Ludivia. Quiero saludar a Dilma Cruz Rodas, que nos saluda, a Consuelo Edilia Céspedes, que sin duda está con mi mamá, con mi papá, con Nicolás, mi hermano, con mis sobrinos, con Cindy, que espero que esté mejorando de su fractura, con Juanita, también a mi hermana Gladys Lucía, en Dos Quebradas, con su familia, que me sigue, con Saray, con Luis Eduardo y su esposa Diana, que también están normalmente con nosotros. En fin, para todos un saludo muy especial en esta noche que pues es victoriosa en el sentido de que hemos tenido los grados de nuestros estudiantes y eso nos ha llenado sin duda de alegría y de gozo. No obstante, quiero proponerles un tema que nada tiene que ver pues con los grados, pero que en todo caso sí nos ayuda por lo menos a reflexionar en algo que tiene que ver mucho con este tiempo que estamos viviendo de la pandemia, y es el tema del duelo. Este tema lo hago porque me lo sugirió Andrés Pineda. Él me hizo esta sugerencia. A él se le ha muerto la abuelita hace una semana y doy pues mi saludo a él, a su querida mamá, a su familia por la pérdida de la abuelita, y pues dentro de los temas me propuso por qué no hablar del duelo, y me pareció que es interesante que nosotros hablemos de este tema. En este tiempo de la pandemia, en este tiempo de esta crisis sanitaria tan fuerte, muchos de ustedes habrán tenido que vivir en sus familias o entre sus amigos o al menos gente muy cercana que ha perdido a sus seres queridos, bien sea a causa de este virus o por otras causas distintas, pero en todo caso es la pérdida de sus seres queridos. Cuando nosotros hablamos del duelo, pues son muchos los elementos que vienen a consideración cuando hablamos del duelo, y se trata fundamentalmente de la pérdida que nosotros tenemos o lo que se produce ante la pérdida de una relación afectiva, sea de tipo que sea. Puede ser de la pérdida de un trabajo, de un cambio de residencia, la ruptura de una relación de pareja, inclusive hasta la muerte de un ser querido. Todas estas rupturas causan duelos, nos causan a nosotros dificultades, dolores, angustias. Por lo tanto, es necesario hacer un proceso de duelo ante todas y cada una de las pérdidas que vayamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Por supuesto que hay unas pérdidas con mayor importancia que otras y que por lo tanto sentimos su duelo con mayor intensidad. Entonces es necesario que nosotros sepamos cómo afrontar el duelo, cómo afrontar esas pérdidas, de manera especial la pérdida ante nuestros seres queridos, cómo afrontar la pérdida ante la muerte de la abuelita, por ejemplo, la muerte de los padres, la muerte de un hijo, la muerte de un hermano, la muerte de un amigo, la muerte de alguien muy cercano. Pero para que haya duelo, ciertamente, o para que sintamos la necesidad de hacer el duelo, o para que nos toque de cerca estas muertes, pues es necesario que haya habido una relación muy cercana con esta persona, porque hay muertes que nos impresionan, ciertamente, pero que no nos llevan a hacer duelo. Uno dice que mataron a tal persona en la Patagonia, que en el África murieron tantos niños, que hubo un bombardeo en Afganistán. Pues uno siente el dolor de la pérdida de estos seres humanos, pero no siente uno tanto el dolor de manera personal porque no son familiares o porque no son cercanos o porque no ha tenido una relación con nosotros. Pero entonces es necesario que entendamos cómo enfrentar esas situaciones de dolor, esas pérdidas. Y vamos a hablar de eso y vamos a hacer la oración
de esta noche pidiendo por los seres queridos o familiares o amigos nuestros que hayan muerto, para que el Señor los tenga en la gloria del cielo y para que el Señor fortalezca a todas sus familias. Pero entender qué es el duelo o cuáles son las etapas del duelo. Cuando una persona está en duelo, pues es necesario que racionalice esta situación. Primero, pues hay varias etapas que tiene esto. Una etapa cognitiva que se llama del duelo y que tiene dos fases, que una es la de negación y la otra etapa de racionalización. Es así como lo mencionan los psicólogos o algunos estudios psicológicos. Primero se da esa etapa de negación, donde pues es la primera reacción que nosotros tenemos ante la pérdida de un ser querido y que nos permite de alguna manera amortiguar el dolor temporalmente. Permite como a la psique separarse de la realidad traumática para poderla asimilar poco a poco. Y entonces es ahí cuando se vive una calma aparente, como si no hubiera ocurrido. Entonces, por ejemplo, la muerte de un familiar, es posible que inicialmente nos cueste creer o pensar que esa persona murió. Decimos, no, parece que no está, que se fue para un viaje, que está en alguna parte, que no tardará en regresar. En fin, nos vamos haciendo algunas elucubraciones mentales con el fin de pensar que esa persona no se ha ido. Entonces es una etapa de negación y nos cuesta entonces hacernos a la idea de que la persona no está. Y vamos haciendo pensamientos que niegan la situación. Pero si ayer estaba con nosotros, pero si hace media hora hablé con esa persona, pero si me acaba de hacer una llamada telefónica. Y empezamos a negar la relación, la situación. Y eso de alguna manera es etapa del duelo, que nos va ayudando como a calmar. Sin embargo, es muy importante salir de esa etapa de negación y hacer lo necesario para admitir y asumir la realidad, por dura que sea, ya que es lo que va a permitir a la persona hacerse responsable de su propio proceso de duelo y con él el de su vida. Entonces es una primera etapa que se podría llamar de negación, como que no hemos caído en la cuenta de lo que ha sucedido, de lo que ha pasado. Luego vendrá una etapa una fase, dentro de esta misma etapa inicial, una fase de racionalización, y entonces empezamos a entender lo que ocurre y ya eso nos va aportando seguridad. Se trata de interpretar la realidad, qué es lo que está pasando. Y es necesario entonces la explicación del médico. Es que él estaba enfermo, tenía una enfermedad terminal, es que se expuso mucho a tal situación, es que ya estaba muy anciano, es que antes esperábamos que se muriera antes, es que el accidente fue muy fuerte. En fin, de tal manera que son muchas las explicaciones, inclusive la explicación espiritual aquí. El Señor nos ha llamado, el encuentro con Dios es importante. Bueno, viene una racionalización de lo que ha pasado, y aquí entonces es importante que desde la fe nosotros vamos entendiendo que la muerte no es el final, y hacia eso apunta la reflexión de esta noche. Podemos decir muchos elementos psicológicos, pero al final tenemos que llegar a entender que la muerte no es el final y que para nosotros los creyentes la muerte es una puerta que se abre a la resurrección, a la vida definitiva con Dios, al encuentro con el Señor, y eso va ayudando a la comprensión del misterio de la muerte, de tal manera que esos son unos elementos principales. Primero negamos y luego empezamos a racionalizar esta situación. Y vienen luego otra etapa emocional del duelo. Yo pues quisiera preguntarles a ustedes si en este tiempo de la pandemia han tenido que hacer duelo por personas muy cercanas. Por supuesto que Andrés, de la abuelita, pero algunos que me han pedido oración también por la pérdida de seres queridos. ¿Cómo han vivido ese duelo?
si conocen algunas personas cercanas que no hayan sido capaces de salir de este tiempo de duelo, porque el duelo no puede durar toda la vida. El duelo se acompaña con el luto como manifestación externa de que yo estoy en duelo, que siento la pérdida de mis seres queridos, pero pues no es bien o no está bien que uno pase 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años todavía en duelo por la pérdida de un ser querido. Como les digo, esto se puede aplicar también a otras cosas, a una ruptura de pareja, a la pérdida de un trabajo, a un cambio de ciudad, a un cambio de trabajo, tantas cosas, ¿cierto? Que también para nosotros se da el duelo. Está la negación, está la racionalización. Entonces, ¿cómo han vivido ustedes esas etapas de duelo? ¿Qué les ha ayudado a superar? O si conocen gente que no han podido superar el duelo y todavía están de luto, y cómo poderles ayudar. O si tienen, pues, pérdidas de seres queridos muy cercanos, y los vamos a encomendar en este momento de oración. Como les decía, viene una segunda etapa. Esta primera etapa, que es como de cognición, es la negación y luego la racionalización, pero viene una etapa que se llama emocional del duelo, y aquí tenemos lo que se llama unas fases: la fase de protesta, la de tristeza y la de miedo. Son 3 fases importantes. Protesta, porque todas las relaciones tienen momentos buenos y malos, y de estos últimos pues tendremos rabia acumulada a nivel inconsciente en el momento de la pérdida de una relación o de un ser querido. Entonces, si se nos muere una persona cercana, muy cercana, la rabia surge, por ejemplo, por el hecho del fallecimiento, y vienen preguntas: ¿por qué ella? ¿Cierto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me deja sola? ¿Por qué me abandona? Y entonces es muy importante saber que aunque la persona perjudicada es la fallecida, es normal y tenemos todo el derecho a sentirnos enfadados por su pérdida sin sentir a la vez culpa, porque el que se muere no tiene la culpa de morirse, ¿cierto? Y dejar a sus seres queridos, dejar a su familia, algo así. Entonces, pero hay un momento en que nosotros sentimos como esa protesta: ¿por qué pasó eso? ¿Por qué a ella? ¿Por qué no murieron otros? ¿Por qué? Bueno, y nos pasa, por ejemplo, si un ser querido muy cercano muere y nos lo matan, no tiene un accidente, nosotros decimos: pero ¿por qué no mataron a tal persona? ¿O por qué no mueren los violentos? ¿Por qué no mueren tal? No. Entonces es un momento que se da y es normal, y es ese momento de protesta. Luego viene la tristeza, que es una emoción que se asocia a la pérdida, y por lo que pues en todo duelo va a haber tiempo o espacio para esa tristeza. Hay que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de esa pérdida, desde el punto de vista de la fe, nosotros no hablamos de una separación definitiva, sino que hay muchos elementos que podemos asociar, pero hay tristeza de que ya no está con nosotros ese ser querido, vienen recuerdos de cosas que hacía, de cosas que no hacía, de momentos que tuvimos agradables, de ciertas situaciones importantes. Entonces viene esa tristeza que nos lleva a recordar lo que vivimos con esa persona. Y luego vendrá esa fase de miedo, y es entonces: ¿yo qué voy a hacer solo? ¿Yo qué voy a hacer sin mi mamá? ¿Yo qué voy a hacer sin mi jefe? ¿Qué voy a hacer sin este trabajo? ¿Yo qué voy a hacer sin mi casa? ¿Yo qué voy a hacer sin mi hermano? ¿Yo qué voy a hacer sin mi hijo? Bueno, un poco la pérdida. ¿Qué va a hacer de mí si no tengo a esta persona? Entonces es un momento como de miedo ante la pérdida, sobre todo de los familiares de primer grado, los más cercanos, inclusive sintiendo una carencia importante en nuestra vida sin la presencia de ellos. Entonces, pues es muy importante en este momento acercarnos y acoger el cariño de los demás miembros de la familia. Por ejemplo, a una mamá se le muere un hijo y no puede echarse a la pena total sabiendo que tiene otro u otros hijos que también esperan su cariño, su compañía, su protección, pero hay que darse el tiempo, por supuesto, hay que darse el tiempo, de tal manera que
viene ese momento, esa fase después de la protesta, de la tristeza y del miedo, empieza la fase de aceptación emocional. Empezamos a aceptar que, querámoslo o no, el ser se ha ido. Ya esa persona se murió, ya no está físicamente con nosotros, ya no hay nada que hacer. Entonces ya vamos aceptando y hemos pasado por las distintas etapas, por las distintas fases, por el rechazo, por la negación, por la tristeza, por el miedo, y pues ya vendría una etapa importante que es la etapa de cierre. ¿Cómo podríamos cerrar nosotros ese duelo? Y pues no siempre será fácil, para unos será más fácil, para otros no, pero hay que cerrar la etapa del luto, la etapa del duelo, para poder que de una manera serena y de una manera madura podamos entonces continuar nuestra vida. La vida continúa, eso es necesario entenderlo. Saludo a John Fray Gañán, que nos manda bendiciones, a Licenia Reyes, a Yuri Ovalle, a Mauricio Martínez Ospina, a Nancy Espinosa Bonilla, que dice: han fallecido personas muy queridas a las que no hemos podido acompañar por lo de las restricciones, y eso duele bastante. Claro, claro. Gracias, Nancy, por ponernos este tema aquí. El duelo pues se racionaliza y se hace de pronto un poco más llevadero cuando nosotros tenemos la oportunidad de expresar nuestro dolor y nuestros sentimientos ante la persona que se ha ido, con los honores fúnebres, por ejemplo, con las celebraciones desde la fe, por ejemplo, la Eucaristía para los que somos católicos, o con algún rito, otras comunidades de fe. Pero cuando esta pandemia nos ha impedido congregarnos y despedir a nuestros seres queridos como se debe, eso duele mucho más. Eso duele mucho más, forma parte del duelo, forma parte de las circunstancias, y tenemos que sobreponernos a eso. Tenemos que sobreponernos y debemos ser fuertes, ciertamente. Y pues viene todo ese proceso que hemos mencionado muy brevemente, pero que el duelo nos puede matar. El duelo, por eso hablan por ahí de morir de pena moral. Hay gente que se muere de pena moral porque no es capaz de superar el duelo, y entonces el luto los va a embargar. Pero por supuesto que es un añadido muy fuerte en este momento de la pandemia, cuando nosotros no podemos despedir a nuestros seres queridos como se debe. Bendito sea el Señor. Esperamos que pues ya vamos a salir de este confinamiento. Ya el próximo 1 de septiembre es otra etapa distinta. Tenemos que seguirnos cuidando para que podamos definitivamente liberarnos de este virus. La vida nos coloca muchos obstáculos, y uno de esos es poder afrontar la partida de nuestros seres queridos, y más si son nuestros padres, y perderlos a los dos al mismo tiempo es muy difícil. Pero lo más importante no es decir el por qué. Yo fui el culpable, tampoco renegar de Dios. Todo lo contrario, aceptar las cosas que Dios nos da. Es muy duro, pero así como Dios nos coloca unos obstáculos muy duros, Dios nos ayuda a seguir adelante y superar esas dificultades. Lo digo por experiencia propia, porque hoy hace 14 años perdí a mis dos padres y una tía al mismo tiempo en un accidente. Pero con la ayuda de Dios, de mi familia y de mi esposa y mis hijas, he logrado seguir adelante dándole gracias a Dios por todo lo aprendido. Eso nos dice Héctor Humberto Gil en Río Sucio. Claro que sí, yo conozco la situación, y pues no sabía que hoy precisamente hace 14 años que perdió a sus seres queridos en ese trágico accidente donde mueren sus padres, sus tías. Pero bueno, ahí es donde tenemos que ser fuertes y entender y pasar todas esas fases y esos momentos del duelo. No es Dios el que nos manda esas cosas, no es Dios el culpable, no es Dios el que... Llega un primer momento donde uno
piensa que Dios es el culpable. ¿Por qué me la quitó? ¿Por qué se la llevó? ¿Por qué pasó esto? Y no es Dios, son las circunstancias de la vida, ciertamente. Dios está en todo caso ahí presente para apoyarnos, para ayudarnos, para que podamos comprender esas situaciones y salgamos de ellas. Entonces Héctor se ha podido sobreponer, como dice, gracias a Dios, a su familia, a su esposa, a su hija, pero no es fácil. No es fácil, y siempre estará el recuerdo, siempre estará el dolor, siempre se sentirá la ausencia de los seres queridos. Entonces hoy vamos a orar por el eterno descanso de sus padres y sus familiares y su tía Héctor. Vamos a orar por ellos en la oración final, lo mismo que por la abuelita de Andrés y por todos los que estén viviendo momentos de dolor o de duelo por sus seres queridos. Nunca se olvida un ser amado, solo se aprende a vivir sin él. Claro, solo se aprende a vivir sin él, dice Ruth Reynoso. María Gladys Álvarez González dice que es muy importante el tema. En fin, todos pasamos por dificultades, por momentos dolorosos, y es necesario, y como les digo, pues aquí lo estamos de alguna manera relacionando con la muerte de seres queridos. Pero lo mismo pasa con otras situaciones, como les decía, una ruptura de pareja, relación, hay que hacer ese mismo proceso, una pérdida de un trabajo, un cambio de ciudad, una pelea con un amigo, algunas cosas. Vamos haciendo todo ese proceso que tiene una etapa final que es la etapa de cierre. Y entonces en la etapa de cierre hay momentos importantes que son el de la fase del perdón, de la gratitud, y pues vendrán nuevos apegos o nuevas relaciones. Entonces es necesario ya perdonarnos y perdonar si hay alguna falla o si hay algún resquemor en esa relación con la persona, si nosotros estamos enojados con la abuelita porque nos abandonó, porque nos dejó, porque se murió, y pues ella no tiene la culpa, pero se va racionalizando, entonces vamos a perdonar, vamos a mirar ya con gratitud los momentos importantes que vivimos con esa persona, las enseñanzas que nos dejó, los bonitos recuerdos, a recordar con alegría ciertas cosas, ya conversar sobre esa persona no nos va a causar llanto, amargura, tristeza, sino que por el contrario va a ser agradable recordar a las personas que caminaron con nosotros en este sendero de la vida. Y luego pues van dándose otras relaciones, crecen, nacen otros hijos, llegan otros amigos, aparecen nuevos trabajos. Bueno, la vida va siguiendo, la vida sigue adelante. El tiempo huye irremediablemente, decíamos al inicio. Y para cerrar ya la reflexión, los creyentes sabemos que Cristo ha vencido a la muerte. Y cuando se trata del duelo por la muerte de un ser querido, de alguien cercano a nosotros, sabemos que Él, Jesucristo, murió y resucitó, y que nos ha prometido también la resurrección y la vida eterna. Por lo tanto, ese dolor, esa angustia, esa tristeza, ese vacío que dejan nuestros seres queridos, pues debe ser de alguna manera mitigado por la esperanza en la resurrección, por nuestra profesión de fe en la resurrección y en la vida eterna. Entonces tenemos la certeza, los creyentes tenemos la certeza, los cristianos tenemos esa certeza de que la muerte nos abre la puerta al encuentro definitivo con Dios. Por lo tanto, nos alegramos desde la fe, por la Pascua de nuestros seres queridos. Así humanamente lloremos y sintamos tristeza, pero que esa tristeza sea superada de una manera racional, por supuesto, de una manera natural, de una manera serena y sobre todo por la fe en que Cristo murió y resucitó, y como Él también moriremos y resucitaremos nosotros. Entonces, un abrazo muy fuerte a todos ustedes que han tenido duelos, que han tenido pérdida de seres queridos o amigos, familiares, que vamos a orar por ellos esta noche y por ustedes, para que el Señor les regale la serenidad y la fortaleza cristianas. Entonces,